Buenas noches, amados hermanos. Una vez más aquí en la entrega, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, de Yeshua. En esta tercera entrega estaremos hablando sobre la manifestación del anticristo, el antimashiach, el antimesías, el antiungido. Y antes de empezar, vamos a orar. Dios Todopoderoso, te encomiendo este estudio. Glorifícate a través de él. Sabemos, Dios, que para ti nada es imposible. Te pido, Dios, que seas tú hablando a través de mí. Tú sabes todas las oposiciones que hemos tenido que enfrentar, pero creemos en ti fielmente y sabemos que tu palabra es verdad. En el nombre de Yeshua, Hamashiach, el Melech, mi Rey Jesús. Amén. Amados hermanos, vuelvo y repito, mi intención no es atacar, pero es necesario que denuncie la mentira, que corrija una falsa enseñanza y que exhorte con la verdad. Y quiero, antes de empezar con la lectura, porque estaremos tratando 2 Tesalonicenses desde el versículo 1 hasta el 7 del capítulo 2. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 7. Y quiero que me escuche, tome su Biblia, lea cada cita bíblica, tome su libreta, tome su lápiz y, como los hermanos de la iglesia de Berea, compare la enseñanza, porque aquí estamos hablando palabra de Dios, no la invención o la posición de un muchacho o de un movimiento teológico o de una postura, sino lo que enseñó Jesucristo y sus apóstoles también. Y miren lo que enseña la postura del pretribulacionismo sobre la manifestación del anticristo y lo que le enseñan a los nuevos creyentes. Dice aquí: inmediatamente después sea levantada la iglesia al cielo, será desatada en esta tierra la gran apostasía, encabezada por el gobierno del anticristo. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Está diciendo que cuando la iglesia sea raptada, cosa que corregimos, más bien arrebatada, se manifestará la apostasía y el anticristo. Pero esto es cierto. Sigue diciendo: la gran tribulación es un periodo de angustia para el mundo entero, que durará desde el rapto de la iglesia hasta la segunda venida de Cristo en gloria. Entonces, aquí hace la mención explícita de la segunda venida dividida en dos fases. Sigue: tan pronto venga nuestro triunfante Señor, al completarse los 3 años y medio de tribulación, él defenderá a los judíos de las huestes del anticristo. Los santos le acompañarán y se librará la batalla de Armagedón. Yo hasta me río y no quiero burlarme de nadie, pero de verdad esto parece sacado de una película, y de hecho hay cientos de películas con esta postura, porque lamentablemente es la más popular. Pero lo más popular no necesariamente es la voluntad de Dios. Lamentablemente, Satanás ha entenebrecido el entendimiento de las personas, y los cabezas de concilio conocen muchas veces estas verdades, pero para ganar adeptos, para conseguir miembros, tapan el sol con un dedo. Quiero decirle una cosa: el sol no se puede tapar ni siquiera con su mano completa. Por lo tanto, en esta ocasión solo trataremos desde el versículo 1 hasta el 7, pero comprobaremos explícitamente que esto es una falacia, esto es una mentira del mismo Satanás, del mismo infierno, para que muchos creyentes vivan en las nubes, creyendo que seremos arrebatados inminentemente en cualquier momento y que no tendremos que padecer ante los peligros del anticristo y ante esa persecución que se va a intensificar en el momento de la manifestación del anticristo. Ahora, yo le voy a utilizar algo a modo de ilustración. Si el faraón no hubiese obedecido la voz de Dios a través de José con la anunciación del sueño y la interpretación de este mismo, el sueño fue dado al faraón, pero quien lo interpretó fue José, dando la solución también de que almacenaran grano para poder sostener al pueblo durante 7 años de sequía. Si este hombre no hubiese obedecido,
todo Egipto hubiese muerto y los pueblos cercanos. Pero gracias a Dios que fue obediente, que obedeció el precepto y que pudo almacenar alimento para esta hambruna que hubo durante un periodo de 7 años. Por lo tanto, es necesario que usted tome cartas en el asunto y que entienda que lo que estamos hablando no es un juego, que estamos haciendo esto con valentía, con denuedo, que es lo que significa la palabra valentía, valor, entusiasmo, para que usted conozca estas verdades. Estamos siendo atacados, pero también muchas personas están recibiendo la verdad y continuaremos enseñando la verdad, porque Jesús no fue rechazado por todos los judíos, sino principalmente por los líderes religiosos. Entonces sabemos que nosotros que anunciamos las verdades que están explícitas en el Evangelio, seremos también rechazados por aquellos antagonistas que solo buscan el lucro para conseguir adeptos y para tener casas lujosas, vehículos costosos y poder exhibir la mentira. Y vamos a ver a través de las Escrituras qué dice 2 Tesalonicenses desde el verso 1 hasta el 7. Vamos a estudiarlo versículo por versículo. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo la venida y reunión con Él. La palabra ye es un conectivo de conjunción. Entonces está diciendo la venida y reunión. Ahora, ¿qué es reunir? Es juntar. Cuando yo reúno dos cosas, estoy juntándolas. Cuando yo reúno dos personas que están separadas, estoy juntándolas. Entonces, inmediatamente Jesús se manifieste, nos arrebatará. Tal como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 17. Ahora quiero leer Mateo 24, versículo 31. Y miren lo que dice explícitamente las Escrituras cuando Jesús se manifieste. Y dice: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo, o hasta el otro. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Juntará sus escogidos. Inmediatamente Jesús se manifieste, ¿qué va a hacer? Nos reuniremos con Él porque Él juntará a sus escogidos. Amados hermanos, está diciendo la Biblia explícitamente que Él juntará. Por lo tanto, esta reunión que se está hablando es la manifestación de Jesús. Y nosotros, cuando Él se manifieste, Él nos tomará al paso, nos arrebatará y nosotros estaremos juntamente con Él. Es la Biblia que está hablando explícitamente. Y si usted lo busca en el capítulo 13, versículo 27 del libro de Marcos, dice: juntará sus escogidos. Textualmente, léalo: juntará sus escogidos. Entonces, cuando hablamos de la venida de Jesús, estamos hablando de un solo evento. Estamos hablando de lo que dice Hebreos 9:28, que vendrá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Y lo que dice Apocalipsis 1:7, cuando dice que vendrá y todo ojo le verá. Y lo que dice el capítulo 26, versículo 64 de Mateo, que viene a la diestra del poder de Dios y en las nubes. Y lo que le dijeron los ángeles cuando vamos al capítulo 1, versículo 9 al 11, que así mismo como fue tomado, así mismo vendrá. No se equivoquen nada. Pero entonces, continuando con la lectura, dice: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, en el contexto de ese capítulo, el día del Señor es cuando Jesús se manifieste visiblemente y nos reunamos con Él a través del arrebatamiento, que es el rescate. Y luego de esto se derrama la ira de Dios. Ahora bien, si nosotros leemos 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, mira lo que dice sobre el día del Señor. Y dice así:
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿A qué le suena esto? A lo que hablábamos en el capítulo 6, versículo 12 al 17 del libro de Apocalipsis, de la apertura del sexto sello. Y también suena a lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 29. Después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. ¿Hablando de qué? De las señales que preceden la venida de Jesús. Entonces, este es el día del Señor. Cuando Él se manifieste, se provoque ese cataclismo cósmico, seamos arrebatados, reunidos con Él. Ahora, dice el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, ¿qué está diciendo? Nadie os engañe en ninguna manera, que no seamos engañados, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Entonces, utiliza la palabra ¿por qué? Déjenme ver, tengo el borrador aquí. Y la palabra ¿por qué? Pegado, ¿por qué? La palabra ¿por qué? Es una contraposición. Se utiliza para dar respuestas. Cuando yo hago una pregunta, por ejemplo, ¿por qué no fuiste a la escuela? Porque estaba enfermo. Porque estaba enfermo. ¿Por qué no fuiste al trabajo? Porque estaba libre. Entonces, cuando yo digo ¿por qué?, estoy respondiendo a la pregunta. Y entonces, por y qué. Por es una preposición y qué es un pronombre relativo. Entonces, cuando yo uno esto lo utilizo para responder una pregunta en contraposición. Entonces está diciendo aquí explícitamente, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el antimesías, el antiungido. Entonces está diciendo literalmente, primero tiene que venir la apostasía, que es la negación de la fe total, esa apostasía colosal que viene categóricamente, y la manifestación de este personaje destinado para este tiempo final, que es el tiempo de la gran tribulación. Pero me gusta cómo lo dice esta versión, que lo dice más claro todavía. La versión Dios habla hoy. Y mira lo que dice el versículo 3. No se dejen engañar. ¿Y qué han hecho las cabezas de concilio? Engañar a los miembros, a mucha gente seria, gente que son dedicados a la obra, gente que ama a Dios, pero lamentablemente hasta me da ganas de llorar. Han recibido una mentira. Y dice aquí, no se dejen engañar de ninguna manera, pues antes de aquel día, tiene que venir la rebelión contra Dios cuando aparecerá el hombre malvado. Entonces, ¿antes de qué día? Antes de la manifestación del anticristo. No entiendo cómo ellos interpretan esto. Y dice el versículo 1, para que vean cómo lo dice clarísimo. Ahora, hermanos, en cuanto al regreso de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Entonces está diciendo que cuando Él regrese es que nosotros seremos arrebatados y nos reuniremos con Él, porque Él enviará a sus ángeles y nos juntará. Es la palabra de Dios que está hablando. Es una falacia el pretribulacionismo. Es una mentira categórica. Vamos a continuar. Versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y yo voy a tratar este capítulo en la próxima entrega más detalladamente, porque hay muchos detalles que no podré abordar ahora. Pero lo que está diciendo aquí literalmente es que esta persona va a establecer el culto a su persona. Va a eliminar todas las religiones y va a perseguir por causa del nombre, que era lo que hablábamos en el otro estudio, capítulo 10, versículo 22, Evangelio según Mateo. Usted será perseguido por causa de su nombre, porque este personaje es un anticristo, es un opositor de Cristo. ¿Y usted qué es? Un seguidor de Cristo. Por lo tanto, él tiene que perseguirlo a usted. Y mira lo que sigue diciendo.
Pero quiero leer el capítulo 7, versículo 25 de Daniel, para que usted vea una característica de este personaje. Y como les dije, hermanos, yo voy a definir en el próximo estudio muchas cosas de él. Miren lo que dice aquí, capítulo 7, versículo 25. Libro de Daniel. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Está hablando del periodo de la gran tribulación. Y está hablando que pensará en cambiar la ley. Y en esta versión dice de la siguiente manera: pero, bendito Dios, insultará al Dios Altísimo e irá acabando con su pueblo. Oh, ¿y cuál es el pueblo de Dios? Somos nosotros. Y tratará de cambiar la ley de Dios, sus preceptos, ordenanzas, estatutos, mandamientos y las fiestas religiosas. Cuando habla de fiestas religiosas, está hablando de fiestas solemnes. Y el pueblo de Dios estará bajo su poder durante 3 años y medio. Léase por favor Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 al 10, donde dice que se le dará autoridad a la bestia sobre los santos. Y dice que nos vencerá. Y cuando habla de tiempo, está hablando de 12 meses. Y cuando dice tiempos, está hablando de 24 meses. Y cuando dice la mitad de un tiempo, está hablando de 6 meses. Y si yo sumo eso, tengo 42 meses, que es igual a 1260 días, que es igual a 3 años y medio. Todo eso es lo mismo. Es el periodo del anticristo. Y no se me va a quedar nada, no se preocupen, que todavía falta mucho más. Entonces, continuando con el libro de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, vamos ahora al verso 5, donde dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Que ellos sabían sobre este asunto. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ahora vamos a hacer, cuando dice aquí lo que lo detiene, está utilizando una palabra neutra, lo que lo detiene. No está expresado ni en masculino ni en femenino. Y dice: porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces utiliza 2 palabras en masculino. Dice quién lo detiene en masculino, y dice él. ¿Quién? Él a su vez se ha quitado de en medio. Y yo quiero leer la página 288 del libro A Través de la Biblia, para que usted vea lo que dice este libro, que yo mismo lo estudié, porque cuando cursé el primer año de Instituto Bíblico, Panorama Bíblico, este fue el libro con el cual me impartieron docencia. Y dice, página 288, libro A Través de la Biblia. Lo puede buscar y lo puede leer. Aquí no se está inventando nada. Y en los próximos estudios estaremos presentando con imágenes todo lo que estemos leyendo. Dice aquí: para corregir esta falsa creencia, Pablo mencionó los siguientes acontecimientos que deben preceder a la venida del día del Señor: apostasía de la iglesia profesante y el arrebatamiento del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos creen que la segunda venida se divide en 2 fases. Sigue diciendo, versículo 7. Eso no está declarado directamente. No está declarado directamente. Entonces la Biblia habla entre paréntesis y un teólogo le interpreta. Bueno, y dice, pero la implicación es muy fuerte. Hasta que él que ahora impide, es decir, estorba, se ha quitado de en medio. Aquí hace referencia a un poder que está impidiendo que el misterio de iniquidad venga a su consumación. La referencia directa es al Espíritu Santo y la referencia indirecta es a la iglesia, en la cual mora el Espíritu Santo. Entonces,
Según esta enseñanza dice que la referencia directa es al Espíritu Santo y que la referencia indirecta es a la iglesia. Ahora yo le digo una cosa. Si Jesús viene, como dice el libro de doctrina, a nuevos creyentes, a rescatar a los judíos, ¿quién convenció de pecado a esos judíos? ¿Y quién convenció a esos judíos que Jesús es el Mesías, si no fue el Espíritu de Dios? Cuando Jesús dijo que no sería perdonado la blasfemia del Espíritu Santo, ni en esta generación, ni en la venidera, ¿por qué lo dijo? Lo dijo sencillamente porque quien contrita al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es quien te convence de pecado y te contricta. Y si Él está contrictado contigo, ¿quién te convence de pecado? Entonces, si el Espíritu Santo es tomado, ¿quién convencerá de pecado a aquellos y convencerá a aquellos que Jesús es el Mesías? No lo entiendo. Dice la Biblia en el capítulo 4, versículo 30 del libro de Efesios: no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Ahora bien, la palabra iglesia, que es indirecta según ellos, es una palabra que está conjugada en un sustantivo femenino. Y esta viene del griego eclesía, que es el Strong 1557. Y la palabra eclesía significa asamblea, pueblo, los llamados, los convocados. Y esa palabra eclesía fue la equivalencia de la palabra cajal en hebreo cuando se tradujo la Septuaginta, la versión de los 70, que es el Strong 6951. Y significa también asamblea. Entonces, cuando yo hablo de eclesía y hablo de cajal, yo estoy hablando de la misma cosa. Eclesía, que es una palabra sustantiva en femenino, es una palabra que se menciona desde el Antiguo Testamento para denominar al pueblo de Dios. No es que apareció en el Nuevo Testamento, que la iglesia ha tomado el lugar de Israel. Por Dios. Estudie hebreo, estudie griego y averigüe antes de hablar una cosa sin usted saber. No estoy acusando a nadie ni creyéndome superior a nadie. Lo que estoy diciendo es que usted tiene que investigar. Pero vamos a ver ahora si la iglesia es una cosa e Israel es otra. Este no va a ser un estudio terminado sobre eso. Solamente voy a dar algunos puntos. Y mira lo que dice el libro de Efesios en su capítulo 3, versículo 6. La palabra de Dios le va a contestar. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la misma promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Entonces, ¿qué está diciendo? Que los gentiles son coherederos. ¿Y qué es un coheredero? Una persona que hereda juntamente con otras. Usted busca en un diccionario la palabra coheredero y le está diciendo persona que participa de una herencia juntamente con otros. ¿Y cuál es la herencia que tenemos? La salvación, la vida eterna. Sigue diciendo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Porque, ¿qué es un copartícipe? Una persona que participa juntamente con otras de un mismo asunto. Tanto los gentiles conversos a Jesús como los judíos, israelitas, digo judíos para que se me entienda, conversos a Jesús, recibirán la misma herencia y también son partícipes del mismo asunto y son su pueblo. Y quiero que sepa una cosa. Cuando la Biblia habla en el libro de Jeremías en su capítulo 31, porque muchas veces dicen, no, porque el nuevo pacto Dios lo hizo con la iglesia. Lea bien la palabra. Lea Jeremías capítulo 31 desde el verso 31 en adelante y mire lo que dice. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces, la palabra nuevo pacto fue la palabra que se utilizó para el Nuevo Testamento, que es Brit Hadashah. Entonces, cuando habla de nuevo pacto, está diciendo, haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, pero los gentiles ahora son coherederos de ese nuevo pacto y son copartícipes también.
Y mira lo que sigue diciendo la palabra en el capítulo 2, versículo 11. Dice aquí, del libro de Efesios también: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Qué fue la circuncisión? Lo que se le da a Abraham cuando se le cambia el nombre de Abraham a Abraham en el capítulo 17 del libro de Génesis. La circuncisión, el pacto de la circuncisión. Porque los gentiles, en hebreo es goín, que significa pagano literalmente. Sigue diciendo: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Jeremías 31. Los gentiles estaban alejados de estos pactos que estaban dados al pueblo de Israel, pero Jesucristo nos integró, nos injertó, como dice Pablo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nos reconcilió. Aquellos que estábamos lejos, a través de Jesús, fuimos reconciliados e integrados. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y me gusta Gálatas capítulo 3, versículo 27 al 29, porque aquí yo le voy a dar una referencia directa donde dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Está hablando el pacto abrahámico, lo que se cita en el capítulo 12, versículo 1 al 3 del libro de Génesis. La simiente que serían benditas todas las familias de la tierra es Jesús. Por eso está hablando de la integración de los gentiles por medio de Jesús. Está hablando de un solo pueblo, no de dos cosas separadas. Las escrituras son clarísimas. Entonces vemos cómo la Biblia va hablando y respondiendo a cada pregunta que nosotros le podamos hacer. ¿Cómo es que Jesús viene luego con la iglesia a rescatar a los judíos de las huestes del anticristo? Esto no tiene sentido alguno. Pero yo estoy comprobando textualmente y explícitamente a través de las escrituras cómo el pueblo ha sido engañado. Y mire lo que dice Juan 10, bendito Dios, versículo 16. Ya estoy finiquitando para continuar en una próxima entrega. Juan 10, 16, textualmente por Jesús dicho: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. No dos rebaños, no dos pueblos, sino un rebaño. Estaba haciendo mención de los gentiles. Yo quiero que tú sepas, amados hermanos, que no existe para Dios la iglesia como una cosa separada del pueblo de Israel. Ahora, todo aquel que hace negación de Jesús, todo aquel que es antagónico a Jesús, tendrá que vérselas con él. No importa que sea el rabino más conocido, lamentablemente que no se vista, que no va. Pero todo pueblo de Dios, porque te diré algo, los apóstoles eran judíos. Jesucristo fue judío. Los 120 de Hechos capítulo 2 eran judíos. Todos los conversos en la predicación de Pedro fueron judíos. Y también los 500 testigos fieles citados en 1 Corintios capítulo 15 por Pablo durante el tiempo que Jesús estuvo hasta la ascensión fueron judíos. Entonces piense bien de quiénes estaba conformada la iglesia primitiva, pues de judíos.
¿Y por qué se hizo el concilio de Jerusalén, conocido así en el capítulo 15 del libro de los Hechos? Porque los gentiles se convertían a la fe del Mesías. No era que los judíos se convertían. Para los judíos esto era algo que esperaban. Para los gentiles era algo desconocido. Amado hermano, lo voy a dejar hasta ahí porque viene muchísimo más. Espero que sea de bendición este estudio. Espera la próxima entrega. Suscríbete, apóyame, porque hay mucho contenido y hay mucho que compartir. Dios te bendiga, tu hermano George.